veía ni un solo caimán, porque de hecho ya tuvieron tiempo de conocer a esos maravillosos reptiles. Tenían unas mandíbulas tan aterradoras que nadie se atrevería a darse un baño en un sitio así. Pero esta vez se trataba de un río pequeño, todo un paraíso en medio de la selva salvaje. Los jóvenes dejaron sus mochilas y se fueron a dar un chapuzón. Tampoco pudieron sumergirse, sino que prácticamente se tuvieron que sentar en la orilla, lavándose también como podían sin entrar en el río. Al terminar, se cambiaron de ropa, y en ese instante, Arturo notó un movimiento a lo lejos y luego respiraron aliviados. Todo indicaba que era un mono y que enseguida volvería a ocuparse de sus cosas. Uno de esos pequeños primates quiso aprovechar que los hombres estaban distraídos y logró sacar la cámara de fotos de la mochila de José Manuel. Al darse cuenta de que ya la habían descubierto, se apresuró a esconderse. José Manuel corrió tras el animal, pero este resultó ser mucho más ágil. Pronto el joven perdió de vista al mono y tuvo que regresar con las manos vacías. Choose the next level. Play now. Las manos vacías. Menuda mala suerte que tuvo. No se trataba de una cámara barata. Ahora ya solo les quedaba la cámara de Arturo. Pensó que tenía que cerrar mejor la mochila, no dejando de nada que tuviera a la vista. Estos pequeños ladrones no eran capaces de robar un bulto grande. El chico se notó frustrado, pero de repente se detuvo y miró a su alrededor. Parecía que se fue por un camino equivocado. Ya debía de haber regresado a la orilla donde Arturo y él se habían preparado para una especie de campamento, pero no había ni siquiera un indicio de aquel pequeño río. Decidió regresar al lugar donde perdió de vista al mono, pero por error se metió en un lugar desconocido. Podría gritar, pero tenía poco sentido. Aparte de algún depredador, nadie le oiría. José Manuel trató de calmarse y hacer un esfuerzo por recordar cómo había llegado hasta ese lugar. Miró a su alrededor y le pareció que sabía por qué se había equivocado. Ahora estaba seguro de la dirección que iba a tomar. Solo que ojalá Arturo no se hubiera ido sin él. Pronto sufrió otra decepción. El terreno le era completamente desconocido. Parecía una especie de pantano y además ya se había metido en ella y avanzado bastante. Ya que no miraba más que al horizonte, no se fijó en lo que tenía bajo sus pies. Se regañó a sí mismo por tal descuido, porque podía haber pisado una serpiente venenosa. Entonces, decidió concentrarse en lo que estaba bajo sus pies. Pero ya era demasiado tarde. Estaba metido en el pantano y los intentos de encontrar alguna solución solo hicieron que se atascara aún más. No tenía nada a lo que agarrarse, y si se movía, lo empeoraba todo. Se puso a gritar, pero se dio cuenta que su voz quedaba absorbida por el mismo pantano.
solo podía contar con un milagro, y ese milagro se produjo, aunque ya fue cuando se había hundido casi hasta el cuello. Ahora los pies del joven investigador descansaban sobre algo duro. Palpó la superficie con un pie, con mucho cuidado, y era algo así como una piedra grande. Lo importante era no resbalar. Después de haber descansado, una vez terminada su lucha agotadora con el pantano, volvió a intentar salir, pero la sustancia espesa lo apretó en su cálido abrazo. Sin querer soltarlo, José Manuel no lograba hacer nada. Por la noche las temperaturas bajaron. El hombre tenía miedo de cerrar los ojos para no perderse el momento en el que se le acercara algún depredador. Pero su cuerpo no pudo resistir por mucho tiempo y el joven se durmió. Le despertó el chirrido de un pájaro. José Manuel abrió los ojos y los volvió a cerrar. Los rayos del sol se filtraban a través de los árboles. Aguzó el oído, percibió el ruido de la jungla, sus susurros, por lo que se sintió nervioso, paralizado y asustado. El prisionero del pantano estaba exhausto, estaba sediento, tenía ganas de relajar los músculos, tomar una bocanada de aire y sentir la libertad, pero no podía conseguir nada de eso. José Manuel volvió a trazar su ruta mentalmente y se dio cuenta que había ido en la dirección equivocada. Si su compañero todavía lo estaba buscando, no se le ocurría acercarse a este lugar. Cometió un error estúpido. El malvado mono, como a propósito, saltó en círculos entre los árboles para confundirlo, como uno de aquellos estafadores callejeros que les proponen adivinar dónde quedó la bolita a sus ingenuos espectadores, y él era uno de esos espectadores sin duda. Su garganta estaba seca, su voz se volvió ronca, ya se arrepintió de haber tropezado con esa piedra. De no ser por ella, todo habría terminado mucho antes. El segundo día no fue diferente del primero, solo que el segundo día no fue diferente del primero, solo que le dio más sed y más pánico. Por la noche el pánico se desvaneció y lo reemplazó la indiferencia. Que pase lo que tiene que pasar, pero ojalá sea rápido, pensó. Después de la segunda noche comenzó a delirar. Su cabeza se vio atacada por alucinaciones. A veces el joven no entendía dónde terminaba la realidad y empezaba la imaginación. Una serpiente enorme con la cabeza del tamaño de una pelota de fútbol se arrastró hasta él y lo miró con una mirada hipnotizante. ¿Qué quieres?, susurró Máximo. Comer, pues come. La serpiente produjo un sonido silbante y de repente se convirtió en una bandada de mosquitos que envolvieron su cabeza. José Manuel cerró los ojos, sacudió la cabeza y trató de gritar. Su garganta sintió unas 1000 agujas clavándose en ella. El hombre empezó a ahogarse, abrió los ojos, no había nada. Entonces le pareció que esa enorme serpiente se intentaba enroscar alrededor de su cuerpo. Se dio cuenta que no era más que el pantano que lo oprimía. En algún momento sintió que alguien le empujaba con un palo, pero pensó que aquello también formaba parte de su delirio. Se cansó tanto de estar así que no quería abrir los ojos para tropezar con la realidad. Pero el palo no paraba de empujarlo a la altura del cuello, y la sensación era demasiado real para ignorarla. José Manuel abrió los ojos y vio de forma borrosa una silueta humana que estaba frente a él.
¿Sabes cuál es la vitamina de la coagulación que promete un envejecimiento saludable y en qué alimentos encontrarla? Esta vitamina juega un rol clave en la salud, ya que contribuye a producir las proteínas necesarias para la coagulación sanguínea y la reparación de huesos y de tejidos. Se trata de uno de los últimos. Este es un video donde se muestran los pulmones de una persona que fumó durante muchísimo tiempo y vean cómo está. Es una crisis que no da tregua en nuestro país y que día a día se ve reflejada en las calles. En los últimos días se ha conocido un video que da cuenta de una hazaña que realizó un piloto. Amigos, antes de nada, voy a sortear 2 gorras.